Bendiciones del Señor en esta mañana para todos los que estemos conectados hoy en este programa. Y qué bendición poder tener esta oportunidad para mirar la palabra de Dios, alimentarnos hoy con las promesas de Dios, palabra que nos trae vida, que nos trae luz, revelación. Vamos a mirar entonces hoy un tema realmente es maravilloso, es hermoso, poder mirar algunos de los escritos del apóstol Pablo y poder entender algunas cosas, aunque la verdad, como escribió el apóstol Pedro en su segunda carta acerca de Pablo, dijo que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, que las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Pues sabemos que realmente hay cosas difíciles de entender, no imposibles, pero realmente a veces necesitamos cierta relación con Dios, crecer en nuestra relación con Dios para poder alcanzar un mejor entendimiento del propósito de Dios para nosotros, del plan de Dios. Pero estamos mirando aquí un poco de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y mirando en los temas que Pablo está aquí centrado. Y hemos mirado básicamente en el tema anterior, estuve poniendo allí como una base que iba a usar 3 palabras para escribir la carta a los Efesios, en la cual digamos, condensamos todo el escrito de la carta. La primera palabra es sentados, la segunda palabra es andad y la tercera palabra es estad firmes. Estamos mirando que la primera palabra tiene que ver acerca de cómo nosotros entramos en este propósito de Dios, en este maravilloso plan de salvación. Y la palabra sentado se usa varias veces en los primeros 3 capítulos para hablar acerca de nuestra posición en Cristo Jesús, que nos habla de una posición de descanso, una posición de reposo, una posición de autoridad. Estamos sentados juntamente con Cristo, lo cual nos da a nosotros el entendimiento que Dios nos dio una posición de privilegio, una posición de honor, una posición de autoridad, pero también una posición de descanso y de reposo, que no entramos obrando para ganar nuestra salvación, sino que entramos en algo que fue preparado ya para nosotros. Como cuando Dios creó todas las cosas al principio, organizó el mundo, organizó las aguas, bueno, creó los peces, creó los animales, la vegetación, y luego cuando Dios tenía ya todo preparado, todo el escenario, entonces tomó al hombre y lo colocó allí en ese lugar. Así ahora cuando nosotros entramos aquí en esta salvación, es algo que Dios ya había preparado. Cristo preparó todo y nosotros simplemente entramos a disfrutar de algo. No trabajamos para ganar nuestra salvación, sino que trabajamos en vista ahora de que estamos en una posición de salvos. Esta es la primera palabra que estamos mirando. La segunda palabra habla de andar, que como la parte práctica de la carta acerca de cómo debe ser nuestra vida en vista de lo que somos en Cristo Jesús. El andar se refiere a una forma de vida, a una conducta diaria, a un estilo de vida que Dios requiere de nosotros, en vista de que somos un pueblo elegido, un pueblo especial, que Dios nos ha dado una posición de altura. Dios requiere que nosotros también nos comportemos de acuerdo a ese llamamiento. Y ahí comienza la parte práctica que estamos mirando en el capítulo 4, que dice: yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, de acuerdo a la vocación que tenemos en Cristo, así mismo debemos comportarnos. Ahí va mirando la carta ya hacia esa parte práctica, cómo la salvación afecta al creyente en todas las cosas y cómo la salvación no es algo simplemente místico, sino que nos llama a nosotros a una vida práctica, a una vida de un comportamiento diferente para la nueva criatura en Cristo Jesús. La tercera palabra que miramos
es la palabra "estad firmes". Esta palabra nos habla acerca de nuestro campo de combate, nuestra vida espiritual en el sentido de la lucha que tenemos contra las huestes espirituales de maldad. Y Pablo nos hace un llamado aquí a estar firmes, vestirnos de toda la armadura de Dios, a colocarnos toda la armadura que Dios puso a nuestra disposición para que podamos resistir en el día malo y mantenernos firmes después de haber acabado todo. Entonces, en estas tres palabras podemos resumir la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, volviendo un poquito atrás, estamos mirando que la primera parte que nos habla acerca de nuestra posición en Cristo, una posición de reposo, de autoridad. Estamos mirando todas las bendiciones que recibimos en Cristo, todo lo que nos es dado en Cristo. El versículo 3 está diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos los recursos, todas las cosas que Dios tiene para nosotros como iglesia, ya Dios nos las dio a nosotros. Habla en un tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De manera que no necesitamos nada, y por eso Pablo es lo que está haciendo es una oración para que Dios pueda darnos revelación, pueda darnos entendimiento acerca de todo lo que es nuestro en Cristo Jesús, que podamos conocer nuestra posición. Aquí en esta oración Pablo está pidiendo tres cosas. Capítulo 1, versículo 18, aquí nos está diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tres cosas que Pablo pide aquí. Dice es que podamos, nuestro entendimiento pueda ser alumbrado, nuestros ojos espirituales, para que podamos conocer tres cosas. Primero, que sepamos cuál es la esperanza a que hemos sido llamados. Es una esperanza que la Biblia dice que es una esperanza bienaventurada, es una esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27. Dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La iglesia tiene una esperanza eterna, tenemos una esperanza gloriosa que la Biblia la llama bienaventurada. Pablo también escribe a los romanos que es una esperanza que no avergüenza, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, es una esperanza de una magnitud muy grande. Son como eso los compone de esos tres pilares que nos dice la Biblia, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe nos conecta con ese Dios invisible y con todas las promesas de Dios. La esperanza nos hace anticipar todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Ya que la Biblia dice allá en la carta a los Romanos que en esperanza fuimos salvos, pero que la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que uno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos. Es decir, que lo que nosotros hemos recibido como cristianos ahorita es solamente un anticipo. La esperanza que tenemos realmente trasciende y estamos en espera de que una salvación se complete en nosotros, una redención final que Dios ha prometido, una salvación que va a traer todas esas benditas consecuencias a nosotros que Dios ha prometido en su palabra: cuerpos transformados, un cuerpo glorioso, cuerpo lleno de poder, una vida totalmente ya ausente del pecado. Lo que la Biblia llama que lo que Cristo comenzó en nosotros lo va a completar hasta el día de su venida. Entonces, una vida ya perfecta en la presencia de Dios, una vida por toda la eternidad. Nosotros fuimos llamados a una esperanza gloriosa.
¿Por qué Pablo ora por esto? Porque cuando uno entiende la esperanza que uno tiene en el Evangelio, uno nunca se va a mover de ahí. Uno nunca va a negociar los valores espirituales. Nunca vamos a cambiar lo eterno por lo temporal. Cuando uno entiende la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, que todo esto es pasajero, que dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Entonces nunca vamos a ser tentados a cambiarlo porque sabemos que todo en la vida es temporal, todo se va deshaciendo, pero la esperanza del cristiano va más allá de la tumba. La Biblia dice que si solamente en esta vida nosotros esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero nuestra esperanza no es solamente en esta vida, pensando que Dios nos bendiga, que Dios nos dé una casa, que Dios nos dé un bienestar económico, que Dios nos dé salud. No importa, realmente, esas son bendiciones aquí, digamos, temporales. Pero la esperanza, lo que está hablando la palabra de Dios, es una esperanza bienaventurada, algo que nos espera, ya la Biblia dice, una herencia eterna en los cielos, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios. Esto es lo que el apóstol Pedro menciona en su primera carta. Entonces la esperanza del cristiano nos hace a nosotros siempre anticipar todo aquello. Por eso la Biblia nos habla de que debemos mantener la esperanza en nosotros, porque aquello mantiene también el gozo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Es decir, muchas veces el creyente hace parte de una congregación, de la iglesia, y a veces se mira como el menos, de pronto mira cómo lo está mirando la sociedad, cómo lo mira la gente, simplemente parte de allí de un grupito, de una iglesita allí pequeña, y a veces se ve como el más pequeño en la sociedad, porque no ha podido abrir sus ojos para entender que nosotros tenemos una esperanza gloriosa, que no somos simplemente parte de un grupo, sino que realmente tenemos una esperanza gloriosa en Dios, y que a pesar de que en esta vida tengamos de pronto faltantes de muchas cosas, pero la esperanza a la que Dios nos ha llamado, aquello hace que todo eso sea realmente opacado y que brille delante de nosotros algo de mucho valor. Pablo dice que nosotros no debemos mirar las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Que las cosas que se ven todas son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Bueno, es algo que dice aquí Pablo. También dice que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es bueno leer esto con detenimiento porque aquí no está diciendo acerca de la herencia que nosotros tenemos en Dios. Aquí dice, ¿cuáles las riquezas de la herencia en los santos? Sino está hablando de la herencia que Dios tiene en nosotros como su pueblo. Que nosotros para Dios constituimos su heredad, constituimos su herencia, constituimos su riqueza. Para Dios somos lo más valioso que hay. Es decir, lo que Pablo quiere es que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros para Dios. Cómo nos ve Dios a nosotros como iglesia, como pueblo suyo. Para Dios somos la riqueza que Él tiene. La riqueza de Dios no es la creación, el mundo, el sol, las estrellas, los planetas. Las riquezas de Dios están en nosotros, en la iglesia. Cada uno de sus hijos somos seres de mucho valor para Dios. Tanto que, por ejemplo, la palabra de Dios dice, mirad que no hagáis tropezar a uno de estos pequeñitos. Porque dice que mejor a tal persona le fuera que se pusiese una piedra de molino al cuello y se fuese echado al mar. O sea, tanto vale para Dios un solo creyente en la iglesia. Somos de mucho valor para Dios y necesitamos realizar realmente lo que nosotros somos para Dios. ¿Qué tanto Dios nos ha amado a nosotros? La Biblia dice que si Él nos amó cuando éramos pecadores, que nos amó cuando éramos impíos, que nos amó cuando éramos débiles, que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, dice que ahora que somos hijos suyos, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuánto más no nos mira Dios ahorita con misericordia? Porque dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
Dice, mucho más ahora siendo reconciliados por él, seremos salvos por su vida. Es decir, que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, pero ahora que nos ha reconciliado, la vida de Cristo en el cielo se mantiene siempre a favor de nosotros, una intercesión continua, porque para Él somos su más especial tesoro. Dios va a hacer hasta lo último para que ninguno de aquellos que Él ha llamado se pierda. Dios tiene un interés tan grande en nosotros porque somos su riqueza. Y también dice aquí para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dios quiere que nosotros sepamos el poder de Dios que está actuando en nosotros como iglesia. Y usa una palabra, creo que es la única vez que se usa aquí en el Nuevo Testamento, y es supereminente. Es decir, que el poder de Dios es un poder que es indescriptible, que está operando en nosotros. Y quiere que nosotros entendamos cuál es el poder de Dios, porque dice que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que lo levantó allá después de 3 días de muerto y que lo subió a los cielos y lo sentó sobre todo principado y potestad y sobre toda autoridad. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa fuerza que operó en Cristo y lo resucitó de los muertos, esa fuerza está operando en nosotros como iglesia. En muchas maneras está operando en nosotros. Dios quiere que tengamos una revelación acerca de todas aquellas cosas. ¿Para qué? Para que podamos tener el disfrute de nuestra salvación. Para que podamos realmente vivir como cualquier cosa, que la iglesia no es algo sin sentido, sin valor, sino que tenemos mucho valor. Dios quiere que abramos nuestros ojos y para que miramos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Bueno, aquí hay uno de el tema central, digamos, aquí en la carta a los Efesios está en la iglesia. Mire que en varias partes de la carta se menciona la palabra el cuerpo de Cristo. Y eso es para mostrar realmente quiénes somos como iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico. Y dice, estamos leyendo en el capítulo 1, aquí en el último versículo, el versículo 22, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Jesucristo. Ahí es donde está la plenitud de Dios. Y dice también la palabra de Dios que Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Él es el que le da el poder, Él es el que le da la energía, Él es el jefe. Usted sabe que todo viene de la cabeza hacia el cuerpo. Él es el que da las órdenes, el que mantiene este cuerpo. Si la cabeza es fuerte, entonces el cuerpo participa de esa fortaleza. Es decir, que hay una unión vital entre Cristo y la iglesia, así como hay una unión vital entre el cuerpo y la cabeza. Estamos unidos íntimamente con Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora dice la Biblia que cuando Cristo subió al cielo, la Biblia dice que todo fue puesto bajo sus pies, todo quedó bajo el control de Él, todo quedó bajo el dominio de Él. No hay ninguna cosa que haya sido excluida, sino que todas las cosas están sometidas al señorío de Cristo. De manera que cuando el Señor toma para sí un cuerpo en la iglesia, Él ya está en esa posición de autoridad, de poder, de dominio por medio de su muerte y resurrección. Había logrado la conquista de todos los poderes que hay en la tierra y en el cielo. Entonces, después de que Él tiene toda esa autoridad, entonces que Él toma esa iglesia, ese cuerpo allí que hace nacer en el día de Pentecostés como un organismo viviente, y Él llega a ser cabeza de esta iglesia. Entonces toda la autoridad de este Cristo resucitado, lleno de poder, lleno de gloria, está actuando en la iglesia. De manera que el poder de Dios fluye de la cabeza que es Jesucristo a través de todo el cuerpo. Todo está sometido bajo los pies de Cristo. Es imposible que si la cabeza es victoriosa, el cuerpo no viva en esa victoria. Nosotros participamos de la victoria de Cristo.
Más adelante la palabra de Dios nos dice también aquí en el capítulo 3, en el versículo 10, dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es el instrumento de Dios para él desarrollar ese plan de sabiduría que él tenía desde los siglos eternos. Dice la palabra de Dios que él está dando a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. De manera que a través de la iglesia Dios está desarrollando, digamos, como ese pergamino que él tenía allí sin descubrir, por medio de la iglesia Dios lo está desarrollando. La Biblia nos dice que los ángeles están atentos a todo aquello, lo que está pasando en la iglesia. Dice que ellos tienen un interés grande, esto dice el apóstol Pedro en su primera carta. Hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender, lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. A veces está más allá de nuestra capacidad de entender esto. En el capítulo 5, veamos que la palabra de Dios también nos dice aquí, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí está haciendo una comparación entre Cristo y la iglesia para llevarlo a una aplicación a la vida matrimonial. Pero aquí en la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y que Él es su Salvador. Y que la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces dice la palabra de Dios aquí, versículo 25, maridos amados vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces muestra el propósito de Dios con la iglesia como en ninguna otra parte de la Escritura y la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, dice Cristo hizo esto para santificarla y la purificó mediante el lavamiento del agua por la palabra, para un día presentarse a sí mismo como su esposa gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y termina este capítulo diciendo también, bueno, el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, Cristo constantemente está cuidando esa iglesia, ese cuerpo. Cada congregación donde nosotros estamos predicando el evangelio, que hemos sido constituidos parte de ese cuerpo de Cristo, ahí está Cristo cuidándonos. ¿Quién puede dañar la iglesia si Cristo la cuida? A veces nosotros tenemos temores, tenemos a veces dudas, pero la Biblia nos dice aquí que Cristo cuida la iglesia. Realmente no somos nosotros los predicadores, los pastores, los que cuidamos la iglesia, es Cristo el que está cuidando la iglesia constantemente. Aquí ahora dice aquí la palabra de Dios, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y dice, grande este misterio, pero llego a esto respecto de Cristo y la iglesia. Y pone la relación con el primer hombre. Por esto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que la figura es tomada de allá del principio, cuando Dios tomó la mujer de una costilla del hombre y la formó. Y por eso dice que cuando Adán vio a esta mujer, y dijo, esto es no otra cosa sino carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y por tanto será llamada varona porque el varón fue tomada. Pero Pablo está diciendo, pero este misterio es grande, pero yo estoy hablando esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, que esa es la misma relación, como decir, la que hubo entre Adán y Eva, es la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Nosotros somos parte, dice la Biblia, parte de su carne, de sus huesos. Hay una unión tan vital entre Cristo y la iglesia, que es como decir,
que Cristo la iglesia es parte de Cristo mismo. Y si somos su cuerpo, somos parte del mismo. Él es nuestra cabeza, pero hay una unión tan vital. Pensemos, por ejemplo, en lo que dice la palabra cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Y cuando se encontró con el Señor allí en el camino de Damasco, el Señor le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor le salió en cuenta y dijo, ¿por qué me persigues? Porque el que toca a la iglesia está tocando a Cristo. Es imposible tocar a la iglesia sin tocar a Cristo. Por eso es que nosotros debemos tener tanto respeto por la iglesia de Jesucristo. Nosotros nunca debemos hablar mal de la iglesia de Cristo, porque la iglesia es parte de Cristo mismo, es su cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hablar mal de la iglesia, hacer críticas, hacer cosas? Y la Biblia dice que Cristo ve a la iglesia sin mancha. Si es parte de su cuerpo, ¿cómo la ve? Él es su novia, es la que se va a presentar un día como su esposa. Nosotros debemos tener cuidado porque muchas veces hablamos mal de la iglesia. Y hablamos en la iglesia esto, en la iglesia no hay aquello, en la iglesia falta aquello, pero veamos cómo Cristo nos habla acerca de la iglesia. Y si nosotros somos mismos, parte de ese cuerpo, ¿cómo vamos a hablar mal nosotros de la iglesia de Jesucristo? Que debemos entender y siempre tener un respeto acerca de eso. Bueno, aquí una cosa importante también, estamos mirando digamos, en la composición de la carta, hablando acerca de este tema, que es la iglesia, que es el tema, digamos, trascendental, para mostrar que la iglesia ha sido el plan eterno de Dios. En el capítulo 3 nos habla acerca del misterio de la iglesia. Vamos así. El capítulo 1 nos habla de la iglesia como un plan eterno. El capítulo 2 nos muestra la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Cómo Dios formó la iglesia, dice que llega a ser un nuevo hombre. En el capítulo 3 nos habla acerca de ese misterio de la iglesia. Aquí lo dice en el capítulo 3 de la siguiente manera. El versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Aquí está hablando de ese misterio que dice la Biblia que no se dio a conocer en otras generaciones a los hijos de los hombres. Ningún profeta, ningún sacerdote, ningún rey, ningún santo del Antiguo Testamento tuvo la revelación de este misterio. ¿Este misterio qué es? Aquí lo está diciendo algunas cosas. Que los gentiles son coherederos y que somos miembros del mismo cuerpo y que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nunca jamás el pueblo en el Antiguo Testamento se imaginó lo que Dios iba a crear ahorita. Una iglesia compuesta de judíos y gentiles, que no iba a haber ya ninguna división, no iba a haber ninguna diferencia. La Biblia dice que Dios reveló este misterio ahorita. Aquí dice la Biblia, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esta revelación, especialmente al apóstol Pablo, fue el que recibió esta revelación. Que los judíos y los gentiles íbamos a formar un mismo cuerpo y que ya no habría ninguna diferencia, que la iglesia llega a ser algo nuevo. Y recordemos que esto fue al principio de la iglesia, esto fue algo difícil de entender. Por ejemplo, el apóstol Pedro, Dios tuvo que tratar con él de una manera especial, dándole una revelación cuando estaba allí en la azotea de la casa de un hombre, un tal Simón Curtidor. Estaba allí cuando Dios le da esta revelación, ese lienzo que baja del cielo, dice que ve toda clase de animales allí, y oye una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo, Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. Y Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esta acción se repitió 3 veces y Pedro estaba pensando qué significaba aquello. Mientras estaba en esto,
el Espíritu Santo le dijo que había unos hombres que lo buscaban, que fuera con ellos. Venían de allí de la casa de Cornelio para decirle que este hombre había tenido una visión de un ángel y que le había dicho que lo mandara a llamar a él, porque él tenía algo que predicarles. Cuando Pedro llegó allí, se llevó a algunos hermanos con él, porque para ellos era deshonroso, era inmundo entrar en la casa de un gentil. Pero Pedro llegó allí y comenzó a entender la visión. Dios me dijo que a nadie llame común o inmundo, porque Dios no hace acepción de personas. Y cuando Pedro está allí en la casa de aquel hombre y comenzó a predicar, el Espíritu Santo cayó igual que cayó sobre los judíos al principio, en el día de Pentecostés. Y aquello maravilló a los gentiles, porque ellos dijeron, ¿cómo así que también maravilló a los judíos que habían venido con Pedro? Porque ¿cómo así que los gentiles también están recibiendo el don del Espíritu Santo igual que nosotros? Para ellos esto era algo increíble. Y Pedro comenzó a tener esta revelación. Sin embargo, nosotros vemos más adelante que en una ocasión allí, cuando dice la palabra de Dios que Pedro subió a Antioquía, que era una iglesia compuesta mayormente de gentiles, y dice que estaba allí con los hermanos y comía con ellos. Pero luego que vinieron unos de parte de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, una iglesia compuesta su mayoría por judíos, dice que Pedro entonces disimuló y se levantó y comenzó a huir de ellos. Y Pedro le reprendió esta acción, porque aunque ya Pedro había recibido esta revelación, sin embargo, todavía él tenía algunas cosas en su mente que tenía que entender. Y allí tiene Pedro una lucha bastante fuerte, pero lo que la Biblia nos está mostrando aquí es que aquello que había, esas barreras que había, como está diciendo en el capítulo 2, esas barreras de separación, muros de división, todo aquello se terminó. La iglesia llegó a ser algo nuevo. Hoy existen por ahí muchos grupos llamados mesiánicos, muchos grupos predicando judaísmo que quieren introducir cosas del judaísmo en la iglesia, diciendo que tenemos que ser hebreos, diciendo que tenemos que hablar este idioma, diciendo que tenemos que hacer aquello para nosotros ser verdaderamente cristianos genuinos. Pero la Biblia nos dice que todo aquello se derribó, todo aquello terminó. En Cristo Jesús no hay judío ni gentil, sino que todos somos uno solo en Cristo. La iglesia llega a ser un nuevo cuerpo, un templo habitado por el Espíritu Santo, fundamentado sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús formamos parte de ese cuerpo, ese misterio eterno que Dios planeó desde el principio y que va desarrollando con miras a algo glorioso en la eternidad. Entonces esta es una visión, digamos así, breve de la carta a los Efesios. Vamos avanzando. Hay cosas en las que con la ayuda de Dios vamos a tocar más detalladamente. Aquí estamos mirando una vista panorámica acerca de lo que es el contenido de la carta a los Efesios, que está centrado en lo que es la iglesia de Cristo como el misterio eterno. Que Dios nos bendiga esta mañana, que la paz de Dios sea con todos. Un feliz día para todos. Gracias, pastor. Dios me le bendiga.